El sol de la tarde bañaba los campos de naranjos y olivos de la finca El Sueño Dorado, tiñendo el cielo de tonos ámbar y púrpura. El aire, denso y cálido, se impregnaba del dulzor de las flores de azahar y el aroma terroso de la tierra recién regada, un bálsamo para el alma, pero no para el corazón. Se llamaba Alma Lucía, y aunque su nombre evocaba ligereza y luz, su espíritu se sentía pesado como el oro antiguo que don Fernando Toro Morales, su suegro, acumulaba en viejas cajas de seguridad. Tenía 29 años y cada día que amanecía en aquella remota propiedad cerca de Carmona, en la provincia de Sevilla, sentía que su juventud se escurría como arena entre los dedos. Esa tarde, como tantas otras, se encontraba en el invernadero principal, dedicado al cultivo de unos pimientos picantes de herencia familiar, conocidos en toda Andalucía como los besos del diablo. El calor era sofocante, pegajoso, y las gotas de sudor resbalaban por su frente, se deslizaban por su cuello y se perdían bajo el fino tejido de su blusa de lino blanco, que se adhería a su piel, revelando sutilmente las curvas suaves y femeninas de su silueta. Llevaba una falda larga de algodón floreado que ondeaba con cada paso, dejando al descubierto sus tobillos delicados y las sandalias de esparto que apenas protegían sus pies del calor del suelo. Un sombrero de paja, regalo de su difunta abuela, le protegía del inclemente sol, aunque la humedad del invernadero lo hacía casi inútil. Sus manos, a pesar de los guantes de tela que usaba para el trabajo, todavía conservaban el tacto suave de la ciudad, un recordatorio constante de la vida que había dejado atrás en Madrid cuando se casó con Ricardo, el hijo de don Fernando. ¿Necesitas ayuda, mi niña? La voz grave de don Fernando la sacó de sus pensamientos. Don Fernando Toro Morales era una figura imponente, a pesar de la espalda encorvada por años de trabajo en el campo. Sus manos curtidas y fuertes aún mostraban una destreza sorprendente. Sus ojos profundos, un tanto melancólicos, la observaban con una mezcla de gratitud y tristeza que Alma Lucía jamás lograba descifrar. Era un hombre de pocas palabras, pero su presencia llenaba cualquier habitación, su silencio, a menudo, resultaba más elocuente que cualquier discurso. Don Fernando, respondió Alma Lucía, intentando sonar lo más animada posible. Claro, con gusto. Ricardo, su esposo, estaba de viaje de negocios en Ciudad de México, y en su ausencia, sus días se reducían a ayudar en la finca y a la compañía silenciosa de su suegro y de doña Carmen, su esposa. Doña Carmen era una mujer que parecía hecha de hielo, con miradas frías y apenas hablaba. Las pocas interacciones se limitaban a lo estrictamente necesario. Con su figura espigada, su moño siempre impecable y sus ojos como dagas, doña Carmen miraba a Alma Lucía como si fuera un bicho raro, una intrusa en su mundo meticulosamente ordenado. Nunca entendió la razón de su antipatía, pero su presencia en la casa siempre creaba una atmósfera de tensión. Recogieron los pimientos en silencio. Don Fernando le enseñaba cómo identificar los que estaban en el punto justo de madurez, sus dedos ásperos rozaban las manos delicadas de Alma Lucía mientras le mostraba la técnica. Había una extraña comodidad en ese silencio compartido, una conexión tácita que no sentía ni con Ricardo ni mucho menos con doña Carmen. A veces, la mirada de don Fernando se posaba en sus manos, en sus brazos desnudos o en la curva de su cuello, y aunque sus ojos eran inocentes, Alma Lucía sentía una corriente eléctrica recorrer su piel, una extraña mezcla de nerviosismo y curiosa fascinación. Era como si su mirada pudiera desvelar un secreto oculto, uno que ella misma desconocía. Al caer la noche, la cena era siempre un asunto sobrio. Doña Carmen servía los platos con una eficiencia casi mecánica y la conversación se limitaba a comentarios monosílabos. Era como si las palabras fueran un lujo que no podían permitirse. La única que intentaba llenar el vacío era Alma Lucía, compartiendo anécdotas del día, los pequeños triunfos en el invernadero, los planes para la próxima cosecha. Doña Carmen respondía con monosílabos, mientras don Fernando apenas levantaba la vista de su plato. Don Fernando, estos pimientos están deliciosos esta noche, dijo Alma Lucía, intentando animarlo. Sus labios se curvaron en una sonrisa apenas perceptible, la primera que le veía en días. Ah, mi niña, respondió con un tono que rozaba la ternura. Es por tu buena mano. Tus manos traen la suerte a mis cultivos. Doña Carmen tosió un sonido seco y gélido, y el breve momento de calidez se disipó como humo.
El resto de la cena transcurrió en el habitual silencio. Al día siguiente, Ricardo aún no había regresado, así que Alma Lucía decidió quedarse a ayudar en la finca. Por la noche, para su sorpresa, doña Carmen sugirió que abrieran una botella de buen vino de Jerez que don Fernando guardaba para ocasiones especiales. Era algo inusual, casi festivo, en esa casa siempre sombría. Las copas tintinearon y, por primera vez en mucho tiempo, una atmósfera de ligereza flotó en el comedor. Don Fernando, animado por el vino, comenzó a relatar historias de sus años mozos, cómo había cultivado aquellas tierras, los desafíos que había superado. Su voz, que normalmente era un murmullo, ahora resonaba con la pasión de sus recuerdos. Era fascinante escucharlo ver cómo sus ojos se encendían con el brillo de la nostalgia. El vino, sin embargo, hizo su efecto. Don Fernando, con un bostezo profundo, se quedó dormido en su silla, la cabeza apoyada en su hombro. Doña Carmen y Alma Lucía lo arropaban con una manta, susurrando para no despertarlo, y luego se retiraron a la cocina, el único lugar donde sentían que podían hablar sin ser escuchadas. La luz tenue de la bombilla iluminaba sus rostros, creando largas sombras en la pared. Su esposo y usted parece que se llevan muy bien, comentó Alma Lucía, notando la forma en que se miraban a veces, una conexión que le parecía inquebrantable a pesar de la falta de comunicación. Doña Carmen sonrió una sonrisa pequeña y enigmática. Ah, mi niña, dijo. Con los años, las palabras sobran. Nos entendemos con una mirada, con el silencio. Es un tipo de amor diferente, supongo. Fernando es un hombre de pocas palabras, pero sé lo que piensa, lo que siente. Es el aliento de nuestro matrimonio, esta complicidad sin necesidad de decir nada. Sus ojos se perdieron en la distancia, como si estuviera reviviendo un recuerdo lejano. Alma Lucía se sintió profundamente conmovida por sus palabras. Qué maravilloso sería tener una conexión así con Ricardo. Pasaron horas hablando, compartiendo historias y secretos hasta bien entrada la madrugada. Por primera vez en mucho tiempo, Alma Lucía se sintió conectada a alguien en esa casa. Al día siguiente, doña Carmen salió temprano para entregar una cesta de naranjas al viejo don Pascual, el vecino. La finca quedó en un silencio sepulcral, solo roto por el canto de los pájaros y el zumbido de los insectos. Don Fernando y Alma Lucía se encontraron de nuevo en el invernadero de pimientos. El aire estaba aún más denso que de costumbre, y el calor parecía intensificarse con cada minuto que pasaba. Alma Lucía llevaba un vestido ligero de algodón color crema, que se ajustaba a su cintura y caía suavemente hasta sus rodillas, dejando sus piernas al descubierto. Un par de delicados pendientes de plata, regalo de su madre, tintineaban con cada movimiento. De repente, don Fernando se detuvo, su rostro ensombrecido por una expresión de profunda tristeza. Alma Lucía, mi niña, dijo. Dime, doña Carmen habló mal de mí anoche. Alma Lucía se quedó helada. ¿De qué hablaba? Preguntó. No, don Fernando, para nada. Al contrario, dijo cosas hermosas de usted. Dijo que se entienden sin palabras, que la suya es una conexión profunda. Don Fernando suspiró, un sonido que parecía arrastrar todo el peso del mundo. No, mi niña, no es así. Ella desearía que yo no estuviera. Estoy seguro. Lo siento en el aire, en el silencio. Sé que desea que desaparezca. Su voz se quebró, y sus ojos, antes tan melancólicos, ahora estaban llenos de un dolor que conmovió a Alma Lucía hasta lo más profundo. Ella se merece ser libre, disfrutar de la vida sin la carga de un viejo como yo. Se sintió destrozada. Las palabras de doña Carmen la noche anterior, que le habían parecido tan sinceras, ahora resonaban con una crueldad inesperada. ¿Era todo una fachada? ¿Se habían engañado mutuamente durante años o era solo un malentendido? No diga eso, don Fernando, intentó consolarlo. Doña Carmen lo ama, créame, pero él ya se había levantado. La espalda encorvada, su figura más pequeña que nunca. No, mi niña, dijo. Es mejor que ella siga su camino sin mí. Será libre por fin. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el fondo del invernadero, donde se guardaban las herramientas. Su silueta se difuminaba entre las plantas, cada paso un eco de su desesperación. Pero don Fernando, ella no piensa así, ella lo adora, le gritó Alma Lucía. Sus palabras ahogadas por el zumbido de los insectos y el calor sofocante, él no la escuchó.
Su voz, apenas un susurro, flotó en el aire, cargada de una tristeza infinita. Estoy muy solo, Alma Lucía, muy solo. Alma Lucía se quedó inmóvil, el corazón encogido por el dolor. El perfume dulzón de los naranjos se mezclaba con el aroma picante de los pimientos, creando una extraña sinfonía olfativa y, en medio de todo, la sombra de un secreto, una verdad oculta que parecía devorar el alma de don Fernando. No sabía qué hacer, cómo ayudar a un hombre tan roto por el dolor y la incomprensión. La imagen de él, encorvado y pequeño, alejándose hacia la oscuridad del invernadero, se grabó en su memoria. La tarde se estiró como una tela vieja y cansada sobre la finca El Sueño Dorado. La conversación con don Fernando la había dejado con un nudo en el estómago, un presentimiento oscuro que oprimía su pecho. ¿Cómo era posible que doña Carmen, la noche anterior, hubiera hablado con tanto cariño de su esposo, y que él, a su vez, sintiera tal desolación? La contradicción la taladraba la mente, un enigma sin resolver en medio de la aparente quietud del campo andaluz. Su propio vestido de algodón color crema, que antes le había parecido tan ligero, ahora se sentía pesado y asfixiante, como si absorbiera toda la tristeza del ambiente. Los delicados pendientes de plata ya no tintineaban con alegría, sino con un eco melancólico cada vez que movía la cabeza. La noche cayó sobre la finca con un silencio pesado, y en el corazón de Alma Lucía, una tormenta apenas comenzaba a formarse. Alma Lucía, ¿qué harás ahora? Parecía preguntarle el viento, mientras las sombras danzaban al ritmo de una verdad que aún esperaba ser revelada. La noche en El Sueño Dorado era distinta a cualquier otra. El aire cargado de misterio parecía envolver cada rincón de la antigua finca, susurrando secretos que solo los muros gastados y el viento conocían. Alma Lucía, con el vestido de algodón color crema que ya se había arrugado y manchado por el día, caminaba por el pasillo principal con pasos lentos, sus botines de piel suave resonando levemente sobre las baldosas de terracota. La luz tenue de las lámparas colgantes proyectaba sombras que jugaban en las paredes, dibujando siluetas alargadas y fantasmales. Su cabello, recogido en un moño deshecho, dejaba escapar algunos mechones que acariciaban suavemente su cuello. Los pendientes de plata, regalo de su madre, tintineaban con cada pequeño movimiento, un sonido delicado que contrastaba con la tensión que sentía en el pecho. La blusa de lino blanco, ahora ligeramente transparente por el sudor y la humedad, delineaba con discreción la curva de sus hombros y la suavidad de sus brazos, un sutil erotismo que no pasaba desapercibido ante su propia conciencia inquieta. En la cocina, doña Carmen estaba sentada, su figura delgada y rígida bajo la luz amarillenta, con las manos cruzadas sobre un delantal de lino blanco inmaculado. El moño, siempre impecable durante el día, esta noche parecía más un símbolo de contención que de autoridad. Sus ojos, grandes y oscuros, se posaron en Alma Lucía con una mezcla de curiosidad y reserva. Una pregunta no formulada flotaba entre ellas. ¿Quieres tomar algo?, preguntó doña Carmen con voz grave, apenas un susurro. No, gracias, respondió Alma Lucía, acercándose lentamente. Doña Carmen, necesito hablar con usted, sobre don Fernando. Doña Carmen asintió, y en sus labios se dibujó una sombra de tristeza que parecía un presagio. Fernando ha sido un hombre difícil, pero con un corazón que no siempre supimos entender, comenzó doña Carmen. Hay cosas que nunca se dijeron, palabras que quedaron atrapadas en el silencio de esta casa. Alma Lucía se sentó frente a ella, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. ¿Por qué cree que don Fernando quería desaparecer?, preguntó con voz temblorosa. Doña Carmen bajó la mirada, y con una mano temblorosa tocó el medallón que colgaba de su cuello, un relicario antiguo que parecía guardar más que una fotografía, porque a veces, el peso del amor no expresado es más insoportable que cualquier otro, dijo, con una voz cargada de melancolía. Él pensaba que su silencio era un sacrificio, pero en realidad, fue una cárcel. Un silencio pesado cayó entre ellas, roto solo por el tic-tac del reloj de pared, que parecía marcar la cuenta regresiva de una tragedia anunciada. Alma Lucía quiso preguntar más, pero las palabras se negaban a salir. En lugar de eso, su mirada recorrió la figura de doña Carmen, tan fría y distante durante tanto tiempo, ahora vulnerable y humana. Fue entonces cuando notó algo, un pequeño broche de plata, con forma de mariposa, que brillaba débilmente en el pecho de doña Carmen. Un detalle insignificante, quizás, pero que parecía esconder un símbolo de esperanza. ¿Esa mariposa?, preguntó Alma Lucía.
¿Qué significa? Es un recuerdo de mi madre, respondió doña Carmen. Ella siempre decía que las mariposas representan la transformación, la capacidad de renacer después del dolor. Alma Lucía sonrió débilmente, sintiendo que, quizás, aquella noche no todo estaba perdido. Que en medio de la oscuridad, aún quedaba espacio para la luz. Al día siguiente, el sol levantó la neblina que cubría los campos de naranjos y olivos, pero la atmósfera en el sueño dorado seguía siendo tensa. Alma Lucía decidió visitar la nave de los enseres, un viejo cobertizo al final de la finca que don Fernando solía frecuentar en sus momentos de soledad. Sus puertas de madera, desgastadas por el tiempo, estaban entreabiertas, como si alguien hubiera salido apresuradamente. Al entrar, el aire estaba impregnado de un olor extraño, una mezcla de humo apagado y tierra mojada. Los rayos del sol se filtraban tímidamente por las rendijas del techo, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire. Sobre una mesa de trabajo, Alma Lucía encontró un cuaderno viejo, las páginas amarillentas y llenas de anotaciones escritas con letra temblorosa. Sus dedos recorrieron las palabras, intentando descifrar pensamientos que parecían arrancados del alma de don Fernando. Había relatos sobre la finca, dibujos de los pimientos, besos del diablo, pero también confesiones íntimas, sueños rotos y una constante lucha contra la soledad. A veces siento que la vida es como este invernadero, cerrada, sofocante, pero con la esperanza de que algo florezca, leyó en voz baja. De repente, sintió una presencia detrás de ella. Volteó rápidamente y se encontró con Ricardo, que acababa de llegar de su viaje. Su rostro mostraba una mezcla de cansancio y preocupación. No sabía que estabas aquí, dijo Ricardo, con voz baja. He estado leyendo esto, respondió Alma Lucía, señalando el cuaderno. Don Fernando llevaba mucho más dentro de lo que imaginábamos. Ricardo se acercó, tomando el cuaderno con cuidado. Nunca quiso que nadie viera esta parte de él, dijo, con una tristeza palpable. Siempre fue un hombre orgulloso, pero también muy solo. Alma Lucía sintió una punzada en el corazón. Aquel hombre que había conocido como su suegro tenía un alma profunda, llena de secretos y heridas que nadie había logrado sanar. Tenemos que cuidar esta finca, dijo Ricardo, con determinación. Por don Fernando, y por nosotros. Alma Lucía asintió, pero en su mente una pregunta latía con fuerza. ¿Qué secretos escondía realmente don Fernando? ¿Qué historia aún no había sido contada? Mientras el viento movía suavemente las ramas de los naranjos, una sombra se deslizó entre los olivos, silenciosa y misteriosa, como un susurro de lo que estaba por venir. La tragedia apenas comenzaba a revelar sus últimas cartas, y en el sueño dorado se avecinaba una nueva tormenta, una que pondría a prueba los lazos de la familia y desvelaría verdades que podrían cambiarlo todo. Y en el centro de ese huracán, Alma Lucía se preparaba para enfrentar no solo el dolor, sino también el misterio que había marcado para siempre su destino. La mañana siguiente amaneció con un cielo encapotado que teñía de gris los campos de naranjos y olivos de la finca El Sueño Dorado. Alma Lucía, aún con la inquietud clavada en el pecho, decidió salir temprano a caminar entre los surcos húmedos. Su vestido de algodón color marfil, ligero y ajustado a la cintura, se movía con gracia al compás de la brisa fresca que acariciaba sus brazos desnudos. Sus sandalias de esparto, aunque modestas, hacían crujir la tierra con cada paso, un contraste entre la fragilidad de su figura y la rudeza del campo andaluz. El sol empezaba a asomar tímidamente detrás de las nubes, tiñendo el horizonte con pinceladas doradas que se reflejaban en las gotas de rocío sobre las hojas. Alma Lucía respiró hondo, intentando calmar la tormenta interna que la mantenía despierta las noches. Su cabello castaño caía en suaves ondas sobre sus hombros, y sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban la melancolía y la determinación que la dominaban. Mientras caminaba, sus pensamientos la llevaron inevitablemente a don Fernando. ¿Cómo un hombre tan fuerte, que había levantado esta finca desde la nada, podía haberse sentido tan solo? ¿Qué secretos ocultaba que ni siquiera doña Carmen parecía comprender del todo? Un ruido entre los arbustos la hizo sobresaltar. Se giró y vio a un gato atigrado que la miraba con ojos brillantes y curiosos. Si hasta el gato parece saber más que yo de esta casa, pensó con una sonrisa amarga. Al gato, al que decidió llamar Torito en honor a don Fernando, le gustó la idea y empezó a seguirla,
deslizándose entre las matas como una sombra ágil. Alma Lucía se adentró en el viejo invernadero, ahora silencioso y refrescado por la humedad de la madrugada. Los pimientos besos del diablo colgaban aún con el brillo rojizo de la noche anterior, pero lo que le llamó la atención fue una pequeña caja de madera que descansaba en una de las mesas. La curiosidad pudo más y la abrió con cuidado. Dentro encontró fotografías antiguas, cartas y un diario con una cubierta de cuero desgastado. Las imágenes mostraban a un joven don Fernando, de mirada intensa y sonrisa tímida, junto a una mujer que Alma Lucía reconoció inmediatamente, doña Carmen en su juventud, con su cabello oscuro recogido en un moño sencillo y vestido de lino azul. En una de las fotos, los dos reían bajo un olivo, la felicidad reflejada en sus rostros como un destello fugaz. Alma Lucía comenzó a leer el diario, y las palabras la transportaron a un tiempo donde el amor no había sido un silencio pesado, sino un fuego ardiente lleno de promesas y sueños. Querida Carmen, leía en voz baja, cada día contigo es un regalo que me da fuerzas para seguir. Aunque el mundo nos golpee, sé que juntos podemos vencer cualquier tormenta. No hay nada que desee más que hacerte feliz, aunque a veces mi torpeza me impide expresarlo. Mientras leía, un escalofrío recorrió su espalda. Aquellas palabras tan sinceras y apasionadas contrastaban con la frialdad que ahora parecía envolver el matrimonio de sus suegros. ¿Qué había pasado para que ese fuego se convirtiera en hielo? De repente, un ruido seco la hizo sobresaltar. Se volvió y vio a Ricardo apoyado en la puerta del invernadero, con los brazos cruzados y una expresión grave. No esperaba encontrarte aquí tan temprano, dijo con una sonrisa forzada. No podía dormir, respondió Alma Lucía. Encontré esta caja y empecé a leer. Es diferente a lo que imaginaba. Ricardo se acercó lentamente, y sin palabras, tomó el diario de sus manos. Sus dedos rozaron las páginas con delicadeza, como si temiera romper algo frágil. Don Fernando fue un hombre lleno de contradicciones, murmuró. Orgulloso y silencioso, pero con un amor profundo que nunca supo cómo mostrar. Alma Lucía sintió, sintiendo la verdad de sus palabras. ¿Crees que hay algo más?, preguntó con cautela. Algo que aún no sabemos. Ricardo frunció el ceño, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de preocupación y determinación. Puede ser. Esta finca guarda más secretos de los que imaginamos. Y me temo que no todos son agradables. Un silencio incómodo llenó el espacio, roto solo por el canto lejano de los pájaros y el zumbido de los insectos que comenzaban a despertar con el día. Alma Lucía sintió que el peso de la responsabilidad caía sobre sus hombros. No solo debía cuidar de la finca y de doña Carmen, sino también desentrañar los misterios que amenazaban con destruir su frágil paz. De repente, Torito se coló entre ellos, maullando con insistencia y mirando hacia un rincón oscuro del invernadero donde una sombra parecía moverse. ¿Viste eso?, preguntó Alma Lucía, con el corazón acelerado. Ricardo se acercó y apartó unas cajas viejas, revelando una trampilla oculta en el suelo. El polvo levantado dibujó pequeñas nubes que flotaron en el aire como fantasmas. Nunca había visto esto, dijo Ricardo con asombro. ¿Quieres que bajemos? Alma Lucía dudó un instante, pero la curiosidad y el miedo se entrelazaban en su interior. Vamos, susurró, tomando una linterna de la mesa. Las escaleras crujieron bajo sus pies mientras descendían a un pequeño sótano, donde el aire se volvía frío y denso, y los muros de piedra parecían susurrar historias olvidadas. Allí, entre cajas y objetos cubiertos de polvo, encontraron documentos antiguos, fotografías y un pequeño cofre cerrado con un candado oxidado. Ricardo sacó un juego de ganzúas que había traído por si acaso, y tras unos minutos de paciencia, el candado se dio con un clic seco. Al abrir el cofre, una ráfaga de polvo y un olor a madera vieja envolvieron sus sentidos. Dentro encontraron cartas, recortes de periódico y un pequeño diario, cuyo cuero estaba cubierto de manchas oscuras. Alma Lucía tomó el diario con cuidado y comenzó a leer la primera página. Si alguien encuentra esto, que sepa que la verdad es tan amarga como el veneno, pero también tan necesaria como el aire que respiramos. Una sombra se deslizó por la entrada del sótano, y una voz ronca rompió el silencio. No deberían estar aquí. Ambos se giraron rápidamente y vieron a un hombre alto, de barba oscura y ojos penetrantes, que los miraba con una mezcla de advertencia y desafío. ¿Quién es usted?, preguntó Ricardo, tratando de mantener la calma. El hombre sonrió con ironía. Me llamo Mateo,
y llevo años cuidando de los secretos que esta finca quiere enterrar. Alma Lucía y Ricardo intercambiaron una mirada. Lo que parecía un simple misterio familiar acababa de tomar un giro inesperado, y la sombra de lo que estaba por descubrirse era mucho más profunda y peligrosa de lo que jamás imaginaron. Mientras Mateo bajaba lentamente las escaleras, el eco de sus pasos se mezclaba con el latido acelerado de sus corazones, y en la penumbra del sótano, una pregunta resonaba con fuerza. ¿Estaban preparados para enfrentar la verdad? Y en la finca El Sueño Dorado, donde el sol doraba los olivos y los naranjos, el silencio se rompía con un susurro que prometía revelar secretos que cambiarían para siempre el destino de todos, pero esa era una historia para otra noche. La penumbra del sótano envolvía a Alma Lucía, Ricardo y Mateo como un manto pesado, cargado del misterio y el peso de viejos secretos. La luz tenue de la linterna temblaba en las manos de Alma, proyectando sombras danzantes en las paredes de piedra. Mateo, aquel hombre de ojos penetrantes y barba oscura, se movía con la seguridad de quien conoce cada rincón y cada silencio de la finca El Sueño Dorado. Hace años que cuido de los secretos de esta casa, comenzó Mateo con voz grave. Secretos que no son solo de la familia Toro Morales, sino de toda esta comarca. Historias que se han querido enterrar para siempre, pero que siguen ahí, esperando ser descubiertas. Ricardo frunció el ceño, intentando entender el alcance de aquella revelación. ¿Qué secretos? ¿De qué está hablando? Mateo suspiró y se apoyó en una vieja mesa de roble, cubierta de polvo y herramientas oxidadas. Todo comenzó mucho antes de que don Fernando y doña Carmen llegaran a esta finca. Hubo amores prohibidos, traiciones, y una lucha por el control de estas tierras que ha marcado el destino de muchas familias. Don Fernando heredó no solo las tierras, sino también el peso de esos fantasmas. Alma Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La finca que parecía un paraíso escondía una historia oscura y compleja, tejida con hilos de engaño y dolor. ¿Y qué tiene que ver don Fernando?, preguntó con voz baja. ¿Por qué su tristeza? Mateo la miró fijamente, porque él intentó romper con ese ciclo. Quiso construir algo nuevo, un legado diferente. Pero para eso tuvo que enfrentarse a fuerzas que nadie aquí quiere recordar, ni siquiera doña Carmen. Un ruido sordo resonó en el sótano. Los tres se giraron al unísono y vieron como una vieja caja de madera se desplazaba lentamente, como empujada por una fuerza invisible. Alma Lucía tragó saliva, mientras Ricardo encendía una linterna más potente para iluminar el rincón oscuro de la habitación. ¿Esto también es parte del secreto?, preguntó Ricardo, acercándose con cautela. Mateo asintió, su rostro serio. Esa caja contiene lo que muchos quisieran mantener oculto para siempre. Con manos temblorosas, Alma Lucía se acercó y levantó la tapa. Dentro encontró fotografías antiguas, documentos amarillentos y un relicario de plata con grabados que parecían símbolos olvidados. Mientras examinaba los objetos, una sensación extraña la invadió, como si alguien la estuviera observando desde la oscuridad. Se volvió lentamente, pero no vio a nadie. Solo el eco de sus propios latidos resonaba en el silencio. Esto es más grande de lo que imaginábamos, susurró Alma Lucía. ¿Qué deberíamos hacer? Mateo la miró con intensidad. La verdad no siempre libera, a veces encadena. Pero ocultarla solo alimenta el dolor. Ricardo cerró la caja con cuidado. Tenemos que decidir si estamos dispuestos a enfrentar lo que venga. Por don Fernando, por doña Carmen, y por nosotros. Alma Lucía asintió, sintiendo que su vida, y la de todos en el Sueño Dorado, estaba a punto de cambiar para siempre. Mientras salían del sótano, el viento comenzó a soplar con fuerza entre los olivos, como si la finca misma respirara agitada, preparando el escenario para los secretos que estaban por desvelarse. Y en la distancia, una figura se desvanecía entre las sombras, observando cada movimiento, esperando el momento oportuno para actuar. La historia apenas comenzaba a desplegar su oscuro velo. La finca El Sueño Dorado despertaba con un silencio tenso, como si la tierra misma contuviera el aliento ante lo que estaba por suceder. Alma Lucía, con el diario y los documentos recién descubiertos guardados cuidadosamente en su bolso, se preparaba para enfrentar un día que no sería como los anteriores. Su vestido de algodón color marfil, ahora un poco arrugado, se ceñía a su figura con suavidad, mientras sus sandalias de esparto marcaban un ritmo firme sobre el suelo de tierra apisonada. Ricardo la esperaba en el porche de la casa, con el ceño fruncido pero una determinación férrea en la mirada.
A su lado, Torito, el gato atigrado, se estiraba perezosamente bajo el sol de la mañana, ignorante de las tensiones que agitaban a sus dueños. Tenemos que hablar con doña Carmen, dijo Ricardo, rompiendo el silencio. No podemos seguir escondiendo lo que hemos descubierto. Alma Lucía asintió, aunque en su interior sentía una mezcla de miedo y esperanza. La mujer que había conocido hasta ahora era una fortaleza helada, pero también sabía que bajo esa coraza había una herida profunda. Entraron en la casa y encontraron a doña Carmen en el salón, sentada junto a la ventana, con la mirada perdida en el paisaje. Su vestido negro de lino, sencillo pero elegante, caía con gracia hasta sus tobillos, y un delicado broche de plata sujetaba el moño que, aunque siempre impecable, parecía esta vez un poco más desenfadado. Sus ojos grandes y oscuros se posaron en ellos, sorprendidos por la seriedad de la visita. Doña Carmen, comenzó Alma Lucía con voz suave. Hemos encontrado algunos documentos y cartas de don Fernando. Queremos compartirlos con usted. La mujer suspiró profundamente, y por un instante, su máscara de serenidad se resquebrajó, dejando asomar un atisbo de vulnerabilidad. Sé que hay cosas que no me ha contado, dijo con voz quebrada. Cosas que han pesado sobre él, y sobre nosotros. Ricardo abrió el diario y comenzó a leer en voz alta fragmentos de aquellas palabras que hablaban de amores ocultos, sacrificios y un deseo profundo de libertad. Doña Carmen cerró los ojos, y una lágrima silenciosa recorrió su mejilla. Fernando era un hombre de silencios, murmuró, y esos silencios fueron nuestra condena. Alma Lucía sintió que el aire se espesaba con la intensidad de la confesión. Pero antes de que pudieran continuar, un golpe seco resonó en la puerta principal. Los tres se quedaron inmóviles, con el corazón acelerado. Ricardo se levantó con rapidez y abrió la puerta. Allí, en el umbral, apareció Mateo con una expresión grave y un sobre en la mano. Esto les pertenece, dijo, entregándoles el sobre. Lo encontré en un lugar que don Fernando me pidió que custodiara. Alma Lucía tomó el sobre con manos temblorosas y lo abrió lentamente. Dentro había una carta, escrita con letra firme y clara. Para aquellos que busquen la verdad, leyó Ricardo, el amor y el dolor han sido compañeros inseparables en esta finca. Pero la redención solo llegará cuando enfrentemos el pasado sin miedo. No todos los fantasmas son enemigos, algunos son guardianes de la esperanza. Doña Carmen sollozó, y Alma Lucía sintió que un nuevo capítulo estaba por comenzar, uno en el que las palabras, finalmente, tendrían el poder de sanar. Pero afuera, entre los olivos, una sombra observaba con ojos fríos, aguardando el momento exacto para revelar un secreto aún más oscuro. Una verdad que pondría en jaque todo lo que creían conocer. La calma en el sueño dorado era solo la antesala de una tormenta que estaba a punto de estallar.